Buenas noches. Qué cara que está la cebolla, ¿eh? Buenas noches, Ramiro, lo único que saludó. Mariano Emanuel, vos sos el que estás como Emanuel en el grupo de WhatsApp. Yo, profe, Mariano. Por eso, estás como Emanuel en el grupo de WhatsApp. Sí. Preguntaste acerca de si los contratos, hay contratos que estaban en borda y que no se dieron. Sí, vi varios. Bueno. Después lo cotejé con el programa y ahí me di cuenta. Yo te iba a cargar y te iba a decir que es una pregunta del primario esa. Sí. Faltaba que preguntes de qué página tenés que estudiar, ¿viste? Sí. Nada, sí, después me fijé y ahí me di cuenta, porque eran varios. Y después me acordé de Cataldo, que también me lo había dicho, porque hay los de cuenta corriente bancaria, leasing, creo. Claro, Transporte, vas a creo. ver y algunos los vas a ver con Cataldo en comercial. Claro. ¿Bien? Me estoy mirando que parezco el Rey León. Mañana tengo turno en una peluquería, parezco, no sé, debo tener, no es peluca, es pelo mío. Leopoldo, apareció Leopoldo. Lo tenía perdido a... ¿Qué tal? No, ayer, el lunes pasado falté, pero después estuve... Sí, yo tengo a todos identificados, quédate tranquilo. Después el día del examen. Bueno, Natalia, ¿por qué tenés esa cara? Vos no me bancás, ¿no? La verdad. Sé sincera. Ponete una mano en el corazón y decís, no te soporto. ¿Cómo? No, ¿cómo va a ser así? ¿Por No se qué? escucha. ¿Ustedes la escuchan? Yo no la escucho. Hasta habla bajito para que no la escuchemos. Dijo que sí, Ay, que no. no lo soporta. ¿Pero Bien, por Leopoldo. qué? Bien, No. Leopoldo, bien. Estás aprobado, ¿Me Leopoldo. escuchan? ¡Ey! Sí, te escuchamos. Bueno, todos, ¿se acuerdan que yo les había dicho y después yo no cumplí con que dije que para la segunda parte tenían que tener el código delante de ustedes? ¿Se acuerdan? Bueno, tengan el código porque vamos a ver algo y en relación a ese algo les voy a hacer una pregunta para que razonen, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos sistemas de contratación y entre los sistemas de contratación dijimos que había dos principales que era ajuste alzado y coste y costas? ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan que después algunos me mandaron algún mensaje privado? Yo no tengo problema haciéndome alguna pregunta respecto a qué convenía, si, bueno, y qué, me daban algunos ejemplos y qué sería, si coste y costas o ajuste alzado. En realidad tienen que tener en cuenta que el ajuste alzado, el precio se fija ab initio. O sea, uno cuando hace un contrato, por ejemplo, sabe que la obra le va a salir $100.000 si es ajuste alzado absoluto, y si es relativo, puede ser que salga 100 o $120.000 porque se le pone un margen, por ejemplo, de un 20% de posibilidades de modificar. En cambio, en el de coste y costas, no se sabe cuál es la remuneración porque será el valor de los materiales, de la mano de obra, de otros gastos que pueda tener justamente la obra, como por ejemplo permisos de la municipalidad, etcétera, y sobre eso se cobra la remuneración, un porcentaje. O sea que nunca se va a saber si hoy, por ejemplo, yo empiezo a construir una casa, yo en realidad no sé dentro de un año cuánto me termina saliendo. En cambio, si yo lo contrato a Leopoldo y le digo, mira, Leopoldo, por ajuste alzado, ¿cuánto me cobras para hacerme una casa en tal terreno? Él me dice, mira, ¿cuántas habitaciones? Comedor, cocina, 2 baños, esto, te cobro tanto. Y después él correrá con el riesgo, salvo que él pueda utilizar la teoría de la imprevisibilidad, correrá con el riesgo de que ese monto haya obtenido una ganancia buena, regular o nula. ¿Está? Bueno,
El tercer sistema de contratación, que yo en realidad no se lo dije y no me parece tampoco importante, es el pero lo van a leer quizá, es el de unidad de medida, ¿no? Que es cuando se establece, por ejemplo, el precio sobre una medida. Ejemplo, yo contrato a alguien para que me haga un camino, entonces le cobro un camino de 10 kilómetros, le cobro, la unidad de medida es 1 kilómetro, y yo cobro 1 kilómetro $100, por ejemplo. ¿Está? Entonces, como yo contrato por una medida, ese contrato puede ser, digamos, rescindido por cualquiera de las partes llegada a la medida. No necesariamente tienen que ser los 10 kilómetros. ¿Está? Cuando ustedes, nosotros generalmente damos ejemplos de caminos, porque es muy difícil que algún constructor, por ejemplo, se obligue a realizar un piso, 2 pisos o 3 pisos de un departamento. Generalmente cuando es medida, ¿no? Es esto, por ejemplo, pequeñas obras dentro de las obras, o sea, subcontratistas. Mira, haceme el yeso, bueno, mira, haceme el yeso de 2 pisos, y es un edificio de 10 pisos, por ejemplo, y después vemos y después capaz que no lo contratan. Pero quiero que sepan, ¿no?, que cuando ustedes hablan de una ruta, generalmente siempre damos el ejemplo de una ruta, ¿no? Y la ruta es un contrato de obra pública, ¿no? Y el contrato de obra pública está por fuera de la contratación civil y comercial, porque cuando el Estado contrata, el contrato se rige por otras normas. ¿Está? Fíjense que el Código de Vélez, en un momento, lo dijo Código de Vélez en el artículo 1501, ¿no?, parecía contradecirse con el artículo que hablaba de acto jurídico, cuando hablaba del objeto 953, 954, cuál es el objeto de los actos jurídicos, que debían ser cosas que estén en el comercio. Y en el 1501 decía que las cosas que no están en el comercio pueden ser objeto de un contrato de locación de cosas. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ahora este Código Civil y Comercial lo sacó, evidentemente, ¿no? Porque dijo, esto en realidad no corresponde al derecho civil y comercial. Pero ¿qué cosas tenía en cuenta Vélez? Como por ejemplo, cosas que no estén en el comercio que sean susceptibles de locar. ¿A alguien se les ocurre? Que en realidad pasan, pero no es del derecho privado, digamos. ¿Quién me da un ejemplo? ¿La playa A ver, puede ser? Germán. ¿Una plaza? ¿Cómo? ¿Manuel? Las ¿Una playas. plaza? ¿Una plaza? ¿Y la plaza qué de la plaza? O sea, alquilar la plaza totalmente, calculo que no se puede, pero lo que sí se puede creo que es tipo alquilar para poner, no sé, un kiosco o algo así. Una calecita, un kiosco. La playa, por ejemplo. Muy bien, ahí luego ahí dice, las carpas de la playa. Por ejemplo, lo que pasa es que ese tipo de contratos está fuera de la órbita del derecho civil y comercial. Ustedes fíjense que cuando justamente el codificador, el legislador, del año 2015, digamos, el código que entró a regir a partir del 1 de agosto del 2015, dice, los contratos que están celebrados con el Estado están exentos del ámbito del derecho civil y comercial y corresponden al derecho administrativo. ¿Está? Bueno, por eso les digo que las obras públicas, cuando yo daba ejemplo de unidad de medida, el ejemplo más conocido es el de las rutas, ¿no? Cuando se contrata por unidad de medida, por ejemplo, tantos kilómetros a Buenos Aires, son 404 kilómetros, cada unidad de medida es 1 kilómetro y se contrata por 10 kilómetros. Si se contrata por 10 kilómetros, después puede ser que se deje de lado a ese contratista y se busque a otro contratista. ¿Está? Pero digamos, a nosotros no nos interesa porque es de la órbita del derecho administrativo. Yo quería que ustedes tengan el código, ¿no?, para hacer una pequeña comparación. Si yo le pregunto a Carolina Buda, ¿tenés hoy buen micrófono? Si no tenés, decime, ¿eh? Creo que sí, creo que se me escucha. Yo te escucho bajo, muy bajo. Ábrelo más cerca. No importa, dejá, vamos a apuntarle a Consuelo, a María. A ver, pon el micrófono. Ahí estoy. Sí, se escucha perfecto el tuyo. Si yo te Bien. pregunto, ¿no?, si se pierden los materiales de Sí. la obra, ¿quién responde por esos materiales? ¿Y por qué? O sea, ¿para quién se pierden los materiales y por qué?
vas a tener que hacer una disquisición, ¿no? Sí, o si los adquirió el contratista o el comitente. Bueno, está bien. Si quien debe proveerlos es el comitente o el contratista, ¿no? Sí. O sea que pareciera que en principio, y esto lo puedes leer en el 1258, dice, no importa, ya te lo estoy diciendo, no importa. Yo digo que el código dice que quien debe proveer los materiales es el que debe sufrir la pérdida de los mismos. ¿Está? Aún por caso fortuito. Aún por caso fortuito. ¿Me escuchás? Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Y porque no le podés reclamar a la otra parte los materiales que tenés en tu poder. Suponete. No, bueno. A ver, pero ¿cuál es? Decime un adagio latino, ¿no? Que se aplica a esto. Hay una frase muy conocida. La cosa perece para su dueño. Sí, señora, muy bien. Res perit domine. Muy, Bueno, en muy español. bien. No, muy bien, María Consuelo, muy bien, muy bien. Res perit domine, ¿no? La cosa perece para su dueño. Sí. Por ejemplo, si los materiales los provee el contratista, ¿no? Los tiene el contratista y la obra, o los materiales o la obra perece por caso fortuito, el contratista me va a seguir debiendo la obra. No puede decirme, no, mira, la verdad que ¿por qué? Porque yo soy el dueño hasta que lo entrego. Cuando lo entrego pasa a ser dueño Del del otro. comitente. Exacto. Muy bien. Por eso es importante, por ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros hagamos una obra o poner como cláusula, ¿no? Por más que esté en el Código Civil, que si está en mora el comitente en recibir la obra, el contratista debe consignarla. Está porque consignando la obra, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que entregarla mañana, hoy es 7 de junio, mañana 8 de junio, no se presenta el comitente a recibirla, ¿no? ¿Yo qué hago? ¿Me quedo cruzado de brazos? No, les digo, si llega a pasar algo, no, yo voy a una demanda judicial y digo, mire, el comitente tenía que recibirla hoy y no la recibió, vengo a consignar. Si es un edificio, por ejemplo, la llave, si es una turbina, hasta puedo consignar la turbina o puedo decir, mira, la turbina, desígneme un lugar para depósito, ¿entendés? Sí. Bueno, entonces ahí se libera el contratista, ¿no? Digamos, de que la cosa perezca por caso fortuito, porque ya al estar en mora, consignando, pasa la responsabilidad al comitente. Sin embargo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que lo leí y dije, ¿cuál puede ser la distinción? Este artículo 1258 está justamente en la parte donde trata conjuntamente obras y servicios. Pero en la parte específica de obras, hay otro artículo que es el 1268, que establece justamente cuando la obra, ¿no? Cuando la obra se destruye por caso fortuito, total o parcialmente, hay 3 incisos, si no me equivoco, ¿no? Los cuales trata específicamente, y el primero de ellos, ustedes cualquier cosa que tienen el código, corríjanme, el primero de ellos dice, cuando la obra se realiza en terreno del comitente y se produce justamente la destrucción total o parcial, el comitente le debe el valor de los materiales al contratista y una parte equitativa de la remuneración. Yo digo, pucha, parece que esto es una contradicción con el 1258, porque si yo digo res perit domine, si la obra se realiza en terreno del comitente, pero la obra la está realizando y no la entregó todavía el contratista, con lo cual los materiales deberían perecer para él. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué les parece que utilizan de fundamento el codificador para decir que las cosas perecen para el comitente y debe el valor de las cosas, o el precio de las cosas, ¿no? ¿Es una disposición especial sobre una general? Sí, obviamente. Pero, ¿qué te parece que es el fundamento jurídico?
¿Puede ser que el comitente esté en tenencia de la obra por estar en su terreno? Puede ser que sí o puede ser que no, porque muchas veces, digamos, lo que hace el comitente es ir a ver cómo va la obra, pero en realidad, viste, por ejemplo, la obra puede estar cercada y es el contratista que está trabajando. Lo que pasa que el fundamento es quién es el domine, quién es el dueño, cuando en realidad si la cosa se está haciendo en un terreno del comitente, parece que esa cosa fuese accesión de la cosa principal, que es el terreno, con lo cual si la cosa aparece para el dueño, parecería que el dueño sería el dueño del terreno y no el contratista. Digo, ¿no? Para tratar de buscarle alguna fundamentación a algo que yo en principio había dicho que era contradictorio, ¿no? Bueno, segunda cuestión que trata el 1268. Si la cosa perece por la mala calidad de los materiales, ¿no? El contratista no recibe absolutamente ninguna remuneración, aunque haya avisado al dueño o al comitente de esta circunstancia. ¿Cuál es la fundamentación? Porque en el inciso A dijimos que como excepción debe pagar. En el inciso B no debe pagar, aun cuando sea en terreno del comitente. ¿Por qué? Porque no debió haber iniciado la obra. Exacto, porque conoce la ciencia o arte, que dijimos la clase pasada, de la primera obligación que tiene, habíamos dicho, el contratista, que era realizar la obra de acuerdo a especificaciones, pero siempre con el control que él tiene del arte. ¿Está? Entonces, debió haberse abstenido de utilizar esos materiales, ¿no? Independientemente que le haya avisado o no le haya avisado, y que hayan sido provistos por él o por el comitente. Entonces, no puede, no. Y el tercer caso es que esté en mora. Por eso le digo que es importante, ¿no? la causal de la mora. La mora siempre hace, ¿no? Haberlo puesto en mora y yendo más, consignando, hace que se traslade la responsabilidad de uno a otro. Después ustedes tienen que saber una cosa, digamos, importante, que es un vicio especial, ¿no? Dentro de la realización de una obra, ¿no? Obviamente está la obra, la realiza el contratista, y como segundo acto está la recepción, ¿no? Como, digamos, como momento culminante. Digamos, cuando se recibe la obra, si se recibe de conformidad y se paga el precio, digamos que no habría, en principio, no habría efectos jurídicos. ¿Por qué digo en principio? Porque recibir la obra sin protesta alguna hacen que se purguen los vicios aparentes, ¿no? Los que son ostensibles. Si yo recibo una casa, quiere decir que yo estoy en el inmueble, voy, la miro y la recibo, no hubo ninguna garantía especial, digamos, por cierto tiempo, entonces, desde ese momento quedan purgados los vicios aparentes. O sea, pagado el precio y recibida la obra, solo quedaría la responsabilidad que tiene todo transmitente, que no es otra cosa que la responsabilidad por vicios redebitorios. Quiere decir que si existiera algún vicio oculto, entonces sí le podría reclamar el adquirente al transmitente. ¿Cuáles son los plazos? Y los plazos son los de 1055, creo que 1056, no recuerdo bien, que es de 6 meses si es mueble o de 3 años si es inmueble, ¿verdad? Ese es un plazo de caducidad, y después tenemos el plazo de prescripción de la acción, que es siempre de 1 año. ¿Está? Pero sin perjuicio de esto, hay un vicio redebitorio que únicamente está en el contrato de obra, que es de singular importancia, porque es cuando se produce lo que denominamos ruina, que es la destrucción total o parcial de la cosa que se entregó, o en concepto de contrato de obra, ¿no? Se puede destruir total o parcialmente, o la entrega de lo que se hizo, ¿no? Sufre un daño tan importante que ya es impropia para el destino, ¿no? Que las partes tuvieron previstos cuando se dieron el contrato. Primero, para que este vicio se dé, tiene que ser una obra destinada a larga duración. Vale decir,
que si yo, por ejemplo, contrato a Leopoldo para que me haga una carpa, ¿no? Un lugar, por ejemplo, para hacer un casamiento, yo no puedo exigir que durante 10 años esa carpa esté en pie, ¿no? Obviamente, porque no es una obra destinada a larga duración. Pero si yo le encargo a Leopoldo que me haga un edificio es una obra destinada a larga duración. Entonces, primero, tiene que ser en obras destinadas a larga duración. Segundo, los vicios tienen que provenir o tienen que tener como causa el no seguimiento de las reglas del arte, o sea, vicios propios de la construcción, vicios del suelo, ¿no? O sea, mala adecuación de la obra al análisis que se hizo del suelo, o la tercera, que es la más común de todas, es por vicios en los materiales, ¿no? Este contrato de ruina es de singular importancia porque tiene dos cuestiones que son distintas a todos los demás vicios. Primero, que el plazo de caducidad se aumenta a 10 años, con lo cual aquel contratista que realiza una obra destinada a larga duración garantiza que en 10 años no se va a producir la ruina, ya sea total o parcial. Segundo, las obligaciones que surgen de la ruina, ¿no? Son obligaciones concurrentes entre el constructor y todas aquellas personas que de una u otra forma, actuando como mandatario o realizando parte de la ejecución de la obra, hayan actuado en esa obra. Ustedes que cursaron previamente obligaciones, saben, ¿no? Saben que las obligaciones concurrentes son muy similares a ¿cuáles? ¿A cuáles? En RIN, María Camila. ¿Nada? ¿Se me escucha? A las solidarias. Sí, profe, les están hablando, le están contestando por el chat, dijeron en las solidarias. Perdón, sí. Bueno, Angélica, muy bien. Bien Angélica y bien Leo, las solidarias. Es más, el último artículo de las obligaciones concurrentes dice, en lo que no fue tratado en el resto de los artículos, se rige por las obligaciones solidarias. Es cuando varios deudores deben la misma cosa por causas distintas. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? La obra cae en ruina, total o parcial, y todos aquellos que intervienen en la obra, el comitente puede demandarlos por el todo. ¿Está? Ello sin perjuicio de las posibles acciones de repetición que existieran en base a la causal de la ruina. Si yo, por ejemplo, fui el ingeniero civil que hizo la medición del suelo y la obra pereció por el suelo justamente, por hacer una mala medición, y me reclaman el pago y yo pago, evidentemente no voy a repetir nada de los demás, porque la causa justamente fue mía, ¿está? Entonces no voy a poder repetirlo. También tiene un plazo de prescripción de 1 año, con lo cual yo siempre digo, si una obra se entrega el 7 de junio del 2021, ¿cuándo va a ser el último momento en que uno tenga para demandar? Y van a ser 10 años de caducidad, sería hasta el 7 de junio del 2031, pero el 6 de junio del 2031 se produce la ruina y yo a partir de ese momento tengo 1 año más para ejercer la acción de prescripción. ¿Se entiende? Que prescribe el año. Bueno, esto es más o menos lo que tienen que saber de obra. Ahora, vamos a otro contrato, que es el contrato de donación, y digo, hay veces que uno tiene que usar una regla mnemotécnica, ¿no? Porque nos salteamos alrededor de 270 artículos más o menos, y ustedes acuérdense que es el 1542, ¿no? Digamos. Profe, disculpe ¿Cómo? disculpe que lo corte 2 segundos. El plazo de 10 años, ¿de qué era plazo de Caducidad. caducidad? No me salía la palabra, gracias. Pero, digamos, el plazo de caducidad significa que la ruina no sea en ese lapso. Es como si fuera un plazo de garantía. Yo te garantizo que durante 10 años no se va a producir la ruina.
Sí, no, sabía de qué se trataba, pero no me salía la palabra de lo que era. Claro, pero lo que te quiero decir es que si la ruina, por ejemplo, se produce a los 6 meses, no es que vos tenés 10 años más un año más para ejercer la acción. Vos, si a los 6 meses se produce la ruina, vos tenés un año a partir de eso. Entonces tenés un año y medio, en realidad. ¿Está? Por eso digo, no sé, Daniel dice, desde que comenzó la obra, desde que se entrega. Siempre desde que se entrega. El plazo de caducidad es que se entrega, porque una obra puede durar 10 años. Digamos, si yo voy a construir, por ejemplo, Yacyretá o una obra hidroeléctrica de singular importancia, puede ser que demore 7 u 8 años, o 10, o 15. Yo hago un reactor nuclear, por ejemplo, puede ser que demore 15 años. Entonces, no es el plazo de comienzo, sino que es el plazo de entrega, porque yo voy a responder desde que entregué el reactor nuclear, por ejemplo. A partir de ahí, 10 años, y acuérdense que el plazo de prescripción es de un año. Bueno. Le hago una pregunta, perdón, que sea. Sí. No. Volvamos al mismo tema. No, porque estaba viendo el 1055, está hablando usted del 1056, porque habla, hace referencia a que si las cosas si es inmueble, hace referencia a 3 años. Sí. Habla de los plazos de caducidad, no 10 años. ¿De dónde saca los 10 años? No, pero justamente, yo te dije que en materia de muebles son 6 meses y en materia de inmuebles son 3 años en general. Pero el vicio de ruina tiene justamente un plazo especial que debe estar, fíjate, en el 1273, 1274. Fíjate, que quien tenga el código, por favor. Sí, lo tengo acá. Ahí está, Carolina dice 1275. Bueno, gracias, Caro. Bien, disculpe entonces, fue... No, pero está perfecto lo que decís, al contrario, es correcto lo que decís. Lo que pasa que, si vos me preguntabas, a veces no quiero decir el número de artículo porque se me confunde con el código viejo, entonces todavía, bueno. Vamos a donación y vamos al 1542. Fíjense que el artículo dice algo así que hay contrato de donación cuando una parte se obliga a entregar gratuitamente a otra una cosa y ésta acepta, ¿no? Ustedes que vieron ya la mayoría de los contratos, ¿qué me pueden decir de esta definición? A ver, alguien que no le conozco así la voz, Oriana, Melissa, Diana, María Camila. ¿Nada? A Natalia no le pregunto porque tiene una cara que ya no le pregunto más, hasta el parcial no le preguntamos más a Natalia. Profesor, Sí, ¿puedo Diana. votar? Un contrato bilateral, hay 2 partes, que una sola es la que se obliga, o sea que es a título gratuito, y, o sea, no hay contraprestaciones recíprocas. Sí. Solo que la parte que va a recibir el beneficio debe manifestar su voluntad de aceptarlo. Muy bien. Yo te voy a hacer una aclaración. Está correcto lo que decís. Vos pensá, cuando decís que el contrato es un acto jurídico bilateral, todos los contratos son actos jurídicos bilaterales. En este caso, vos me estás diciendo que surge, digamos que dentro de la clasificación sería unilateral, porque hay obligaciones para una de las partes, nada más que es la que debe entregar la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero digo, ustedes vieron con el doctor Juárez como dato, ¿no? Y también vieron con el doctor Juárez compraventa. Entre compraventa y comodato, ¿no? Hay características similares con la donación. En la compraventa, que es la transferencia de algo. Y en el comodato, ¿no? La gratuidad. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el comodato, ¿no? Donde uno se obliga a entregar una cosa a otra para que ésta lo use gratuitamente. La gratuidad justamente es uno de los elementos esenciales en el contrato de comodato. ¿Alguien me puede decir? No, lo digo yo. Lo voy a decir yo. Camila, ¿qué ibas a decir? No, prende el micrófono. Daniel.
Daniel es correcto, lo que dice Daniel. ¿Qué ibas a decir, Camila? No, me estoy fijando en lo que dijo Daniel a ver si es lo mismo que iba a decir yo para no repetir tanto. Daniel dice, el comodato no transmite el dominio. Claro, yo iba a decir eso, que en la donación no hay enajenación de la cosa, se transfiere. Y hay enajenación, pero no hay transferencia de dominio. ¿Cómo? Que hay Natalia. enajenación, pero no hay transferencia de dominio. Claro, porque la enajenación no se entiende como venta. Ujú. ¿Está? Muy bien. Esa es un elemento, una cuestión que todos cometemos error, porque cuando decimos, che, enajeno una cosa, es como sinónimo de que yo la vendo, y la enajenación o la transmisión no necesariamente tiene que ser por una venta. Acá hay una palabra que a mí me falta. Para mí una palabra que falta. Que es que se obliga a transmitir no una cosa, sino el dominio de una cosa. ¿Por qué no es igual a la definición de compraventa con el elemento de la gratuidad, ¿no? Cuando en la compraventa es cuando una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero? ¿Por qué acá no sería cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de la cosa gratuitamente y la otra acepta? ¿Por qué no? Si es exactamente lo mismo. Porque ustedes me dicen, pero mira, Eduardo, ¿sabés cuál es el problema? Que hay más liberalidades que la donación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay otros actos a título gratuito que no son donaciones propiamente dicho. Y justamente el código se encarga de explicarlo en el, creo que el 1543 o 1544, donde dice que los actos jurídicos, digamos, gratuitos, que no son donaciones, se rigen igualmente por este capítulo, ¿no? O sea, por digamos, por la donación, por este contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice algo común, una liberalidad que no es donación? Un acto gratuito donde hay una transferencia y sin embargo no es una donación, pero no hay una transferencia de una cosa, digamos, no se transfiere una cosa. Digamos, hay una persona, por ejemplo, que hace un acto a título gratuito para Diana, vamos a poner el ejemplo que habló recién, ¿no? Y sin embargo, bueno, en una sesión, dice Leo, Daniel también dice sesión, muy bien, Angélica también dice sesión, muy bien, en una sesión de derechos gratuita. Ahora, yo quiero otro ejemplo. Ustedes, ¿qué me pueden donar a mí, ¿no? Que no sea una sesión de derechos y que no sea una donación, digamos. O sea, ¿qué título gratuito pueden hacer conmigo que no sea específicamente una donación? Porque no hay una cosa. No hay cosa, falta la cosa. Nada. Les digo porque yo tuve un caso de estos, justamente. ¿Qué es lo que me encantaría hacer, por ejemplo, ahora que por la pandemia uno no hace? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué es lo más lindo que hay en el mundo y que se los aconsejo que lo hagan Viajar, antes de recibirse? ¿Cómo? viajar, Muy salir. bien. Muy bien, viajar. Viajar es hermoso. Si yo, por ejemplo, a Cami, que le gusta viajar, le digo, bueno, Cami, te aprobaste la materia, te voy a regalar, no es condicional, pero digo, te regalo un viaje a, no sé, ¿a dónde quiera? A Punta Cana. ¿Es una donación? Y en realidad no hay una cosa. Pero es un acto a título gratuito, ¿no? En el cual yo tengo una obligación pecuniaria, obviamente. A mí me sale, no sé, $2.000, por ejemplo, el viaje de Camila. ¿Qué sería? ¿Una donación de voucher? Y, como dijo el juez en el caso que yo tuve, me pareció demasiado exagerado. Porque yo no le donaba el pedazo de papel, digamos, el voucher, donde estaba el pasaje de avión y alojamiento. Yo le estaba regalando propiamente el viaje, que no era una cosa tangible. ¿Está? En estos casos, digamos, que no son donaciones propiamente dichas porque no se transfiere la propiedad de una cosa, es una liberalidad, un acto a título gratuito
que se va a regir justamente por las donaciones. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo, mira, Cami, te regalo un viaje a un all inclusive de Punta Cana, el LibroStar, que vas a tener tal cosa? ¿Qué pasa si llega allá y, por ejemplo, no la atienden bien o digamos, no es el... Vieron que mucha gente va de viaje y se queja después? Digamos, ¿yo tengo que responder o no tengo que responder? Digamos, ¿en qué normas se fijaría un juez para saber si tengo que responder o no tengo que responder? Si no hay específicamente un contrato de regalo de viaje, se rige por las normas de la donación. Entonces, ¿qué sería eso? Una especie de vicio redimitorio, que ella no pueda, digamos, que la cosa no era tan apta para el destino que le habíamos dado. Y bueno, estiramos la interpretación y decimos que es eso. Entonces, si es algo que no es culpa mía, que yo no sabía, yo no voy a responder. Porque mal puede hacerme el codificador o legislador, todavía que yo hago una libralidad, hacerme responder de algo de lo cual yo no sabía, ¿no? Ni podía controlar. Por eso es muy importante, digamos, saber que justamente las donaciones, cuando, digamos, es un acto mixto, ¿no? Hay una parte del acto que es a título gratuito y una parte del acto que es a título oneroso, el donante va a responder por evicción y vicios redimitorios, siempre va a responder en la medida de la onerosidad. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, para que Natalia no se ofenda, le regalo un auto a Natalia, ¿no? Con el cargo de que ella, por ejemplo, no sé, venga a limpiar mi casa todos los días durante 2 meses, ese cargo tiene un valor comercial. Para decir, está 4 horas, por ejemplo, 30 días al mes, es X cantidad de plata. Si el auto que le regalo a ella tiene un vicio de tal magnitud que no sirve para nada, o el auto en realidad era de Leopoldo y yo se lo regalé a Natalia, entonces yo voy a tener que responder en la medida del valor del cargo que ella me hizo a mí, porque justamente fue una donación. Aunque sea con cargo, siempre fue una donación. Entonces, ¿cuál es la medida del oneroso? Será la medida del servicio prestado, cuando es remuneratoria, o cuando es con cargo, es en la medida del cargo. Quédense tranquilos que lo vamos a ver después esto, ¿no? Bueno, como en todo contrato, ¿no? En el de donación también hay algunas cuestiones que se analizan en la parte general del negocio jurídico. Esto es, por ejemplo, la capacidad como presupuesto, ¿no? Acá hay una cuestión específica que dice, obviamente, las personas que pueden contratar pueden donar. Se exige, para ser donante, se exige la capacidad. En cambio, para ser donatario, o sea, para recibir una donación, ¿no? No la puede hacer, por supuesto, la persona incapaz, porque no tiene capacidad para aceptar donaciones, pero la puede hacer el representante. ¿Está? ¿Cuál es el problema? Digamos, o cuál no es el problema. Si es una donación pura y simple, el representante la puede aceptar porque no va a causar ningún perjuicio seguro para el donatario, que es la persona incapaz. ¿Qué pasa cuando la donación es con cargo? Y evidentemente no la puede aceptar por sí solo el representante, tiene que haber la doble instancia de revisión para protección del incapaz. Entonces ahí se necesita autorización judicial. ¿Está? Punto segundo. ¿En qué momento debe perfeccionarse el contrato? Dicho de otra forma, ¿en qué momento se debe producir el consentimiento? ¿No? O sea, oferta y aceptación. Ustedes vieron que puede haber un plazo entre la oferta y un plazo para aceptar. Yo, por ejemplo, le ofrezco donar a Leopoldo el departamento, ¿no? Voy a una escribanía y hago una oferta de donación y él capaz que dentro de, no sé, 15 días, un mes o 20 años va a ir a aceptar. Ahora bien, lo que tenemos que saber que se modifica respecto
al Código Civil es que debe ser en vida tanto del donante como del donatario, ¿no? Y esto es un cambio que se dio a partir de agosto del 2015, por lo que yo digo que hubo una fiebre por parte de los escribanos cuando leyeron la letra del código, porque llamaron a todos aquellos que habían hecho una oferta de donación, perdón, llamaron a todos aquellos que le habían ofrecido una donación, ¿no? Y que el presunto donante estaba muerto, para que la acepten antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. Porque a partir del 1 de agosto, si Leopoldo había hecho una, perdón, no había a Leopoldo, si Juan había hecho una donación a Leopoldo y Juan había fallecido, no podía ir Leopoldo el 1 de agosto, o el 2 de agosto, o el 10 de agosto a decir, sí acepto. ¿Por qué no? Porque la nueva ley se aplicaba inclusive a relaciones jurídicas preexistentes. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que tanto obviamente la oferta no se puede hacer en muerte, ¿no? Digamos, el donante no puede estar en muerte, se no hace una oferta, pero la aceptación debe estar vivo el donante, ¿eh? Dice, la aceptación debe hacerse en vida del donante y el donatario. Obviamente, si el donatario está vivo puede aceptar, pero está muerto no puede aceptar, ¿no? Después, hay una cuestión que a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Porque en el viejo código, ¿no? Yo decía que era el código de las revoluciones, ¿no? ¿Por qué era el código de las revoluciones? Porque empezaba en el artículo 1789, que era el año de la Revolución Francesa, y uno de los artículos más importantes, que era el de las donaciones solemnes, era en 1810, ¿no? Esto, si ustedes hubiesen escuchado la respuesta de un alumno mío el día que yo dije, por decir, la primera vez, digo, la donación es un contrato revolucionario, y el alumno me dice, sí, 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 sí. Y digo, ¿por qué es revolucionario? Y me empezó a zanatear, a decir cualquier cosa, de que, y en realidad era simplemente una regla mnemotécnica. Bueno, en el viejo código había un artículo, que era el 1803, que decía, no se reconocen donaciones por causa de muerte, que las siguientes. Porque también, si bien tenía establecido que la aceptación podía ser después de la muerte del donante, igualmente tenía una disposición similar a este código que decía que no se podía realizar una donación para que el efecto se cumpla después de la muerte del donante. Porque si uno hace una donación para que el efecto se cumpla después de la muerte del donante, lo que en realidad estaría haciendo es un testamento, con lo cual eso sería válido si reúne los requisitos formales que debe tener un testamento. ¿Está? Sin embargo, el 1803 decía, no se reconocen otras donaciones por causa de muerte, como una contradicción a que no podía haber donaciones que tuvieran efecto después de la muerte. Y daba dos casos, que eran cómicos, porque aparte eran lenguaje coloquial, en lenguaje de Vélez, y decía, a ver si me acuerdo, bueno, cuando el donante sobrevive al donatario, el inciso B, pero el inciso A decía algo así como, cuando el donante sobreviva a un lance previsto, algo así era, pero lance previsto seguro, ¿no? Cuando el donante sobreviva a un lance previsto y cuando el donante sobreviva al donatario. Entonces, yo les explicaba, ¿no?, que en realidad era un caso de reversión de las donaciones, ¿no? La reversión es cuando uno pacta que en caso de que uno sobreviva al donatario, o sea, que el donatario fallezca antes que el donante, los bienes pueden volver al donante, ¿no? En este caso, de no fallecer en un lance previsto, no es que fallezca uno u otro, sino que hablaba de la supervivencia del donante a un lance previsto. Entonces yo siempre les preguntaba, ¿no?, y les pregunto a ustedes, ¿no?, si se ponen en la época de Vélez, ¿qué es sobrevivir a un lance previsto? ¿Y cuál sería hoy una factibilidad, digamos, del lance previsto? O sea, yo le dono a Leopoldo los bienes, si sobrevivo hoy a un lance previsto, ¿cuál es ese lance previsto? ¿Y cuál posiblemente era lo que Vélez ideó en su momento? Camila, no sé qué dice ahí. Dice, porque es un acto entre Dios, valga la redundancia. O eso es algo viejo, Ah, perdón.
Una guerra, dice María Victoria Coliado. ¿Dónde está María Victoria? Ahora veo. Ah, ahí está. Te tapa el nombre, te tapa la cara. Muy bien, Victoria. Muy bien, María Victoria, sí. Daniel dice, una operación de riesgo. Sí. Yo digo, Claro, el de María Victoria te voy a tomar como de la época de Vélez, ¿no? Digamos, una guerra, la guerra del Paraguay. No te olvides que estaba la guerra del Paraguay. Pero aparte, yo quiero que ustedes lo tomen como, de esto no se van a olvidar más. Si toman este ejemplo, no se olvidan más del lance previsto. Sí, el COVID también. Muy bien, Valentina. Hoy la operación y el COVID serían los dos lances que uno pudiera tener, y les voy a decir otro, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de la guerra, ¿qué había en aquella época? ¿Qué se daban en aquella época que hoy no se dan, ¿no? Obviamente. Aparte está sancionado por el Código Penal y demás. ¿Los duelos? Sí, Valentina Martínez, muy bien. Muy bien. Exacto, Vélez tenía en cuenta eso, ¿no? Decía, che, Leopoldo, te dono todos los bienes, me voy a batir a duelo con Mariano Manuel porque puso un comentario ¿cómo es? En el grupo de WhatsApp, y puso un comentario que no me gustó. Entonces, si yo sobrevivo al duelo con Mariano, los bienes vuelven a mí. ¿Está? Bueno, esto es una cosa anecdótica y una cosa de cómo eran en la época, digamos, uno cómo piensa, ¿no? Yo digo, hoy sobreviví a un lance, como bien dices, COVID u operación de riesgo, me escriben acá, o, por ejemplo, que yo diga, mira, me voy a hacer un deporte extremo, por ejemplo, vieron que los que vuelan, no sé cómo se llama, bueno, esos que se ponen un traje especial y vuelan entre montañas, ¿no? Bueno, voy a hacerme un vuelo, si sobrevivo a eso, entonces los bienes vuelven a mí. Esto después lo vamos a ver. Algunos dicen que es una clase de donación, yo digo que es una cláusula especial, no es una cláusula, no es una clase específica de donación. Tercer ítem, ¿cuál es el objeto del contrato? ¿O qué puede ser objeto del contrato? ¿No? Hablamos de cosas. Lo que dice el codificador, y en esto repite la fórmula de Vélez, en realidad, tanto a Vélez como a los codificadores no les atraen mucho los actos a título gratuito, porque pueden ser producto de la prodigalidad de una de las partes, ¿no? Entonces, cuando algo el objeto es demasiado valioso, le imponen algunas restricciones, ¿no? Fíjense que no se puede donar la totalidad de los bienes, ¿no? Si uno, digamos, no se reserva una parte o no se reserva el usufructo de los bienes, ¿no? Y tampoco los bienes futuros. ¿Qué pasa? Uno puede donar todo y no reservarse el usufructo si uno tiene una entrada suficiente, ¿no? para poder abonar las necesidades, ¿no? ¿Cuál sería el caso? Vamos a suponer que yo sea expresidente de la Nación y tengo, no sé, un haber jubilatorio de 1 millón de pesos por mes. En ese caso, digamos, mi entrada es lo suficientemente fuerte como para que yo pueda donar todo y no reservarme el usufructo. ¿Está? Esto es respecto a el objeto. Respecto a la forma, las donaciones, digamos, no tienen una forma, las donaciones en general no tienen una forma especial, ¿no? En general, no tienen una forma especial, salvo cuando la ley, justamente, o algún artículo lo indique. Vale decir, ¿por qué se tiene que hacer por ejemplo, por escritura? No es una cuestión que haga la validez, sino que es una cuestión que haga la prueba, ¿no? Porque si yo le entrego una cosa a otra, digamos, y se la entrego gratuitamente, puede ser que le haya dado en comodato o puede ser que le haya dado en donación. Entonces, evidentemente, hacerlo por escrito sería muy importante para después probarlo en juicio. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, le regalo a Dafne una notebook,
¿no? Digamos, Daphne la usa y no es que el acto de por sí sea inválido por no haber hecho algo por escrito. Está, pero si yo la pido que me la devuelva y aporto la factura ante el juzgado, ¿no? Digo que salí en comodato, y ella va a tener que probar de que yo se la doné, si no me la va a tener que devolver. Entonces, cuando alguien le dona algo, traten de hacerlo por escrito, ¿no? Para garantizarse de que va a quedar en poder de ustedes. ¿Cuándo se exige una forma especial? Y se exige una forma especial, vuelvo a repetir, que inclusive este código agrega a las cosas muebles registrables que no estaban en el código de deberes, cuando tiene mucho valor el objeto donado. Y esto es, en inmuebles, muebles registrables o prestaciones periódicas y vitalicias que hacen que sea muy costosa. Si yo le dono a Natalia, por ejemplo, una prestación mensual hasta que ella se muera, evidentemente y quizá esa prestación sea mucho mayor de lo que vale un inmueble o de lo que vale un auto, que es un mueble registrable. Entonces debe ser hecha por escritura pública bajo pena de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un contrato solemne absoluto. No es como, por ejemplo, una compraventa que, digamos, para que el código exige la escritura pública, pero no como condición de validez de la compraventa. Porque la compraventa puede ser instrumento privado, está lo que se llama la conversión del negocio jurídico, puede ser un instrumento privado, donde las partes se someten a escritura. Acá, yo, si le hago un instrumento privado, no vale, porque tiene que ser necesariamente escritura pública. Salvo, la única excepción, es cuando el Estado es donatario, entonces, digamos, el acta hecha ante funcionario público se asemeja a la escritura pública. ¿Por qué? Porque en estas donaciones el Estado las ve con un poco más de cordialidad y dice, si le dona al Estado, que es donarle a la totalidad de la población, no solo la vemos como algo viable, sino que no le vamos a hacer cargar al donante todavía para que pague una escritura pública. Entonces, con el acta es suficiente. ¿Está? Bueno, después están las clases de donaciones. No sé si me estoy olvidando de algo en la parte general, pero después lo revisamos. Están las clases de donaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, no, me estaba olvidando de algo. De los efectos, pero ya lo vimos un poquito, que quiere decir justamente, después de la donación, ¿cuál es la principal obligación que surge? La principal obligación es la entrega de la cosa, salvo que se haga en forma concomitante. ¿Está? Que puede ser o no puede ser. Pero sí hay un caso que yo les quiero plantear que tiene que ver con la forma, ¿no? Donde es el único caso en todo el Código Civil actual, no el viejo, que en el viejo había varios, en que el contrato es real. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se perfecciona el contrato mediante la entrega de la cosa. ¿Está? Que son las donaciones manuales, ¿no? Por ejemplo, exacto, Carolina, muy bien, Angélica, muy bien, donación manual. A ver, Melissa, habla un poco, Melissa, decime, ¿cuál sería una donación manual? La que se entrega en el momento. ¿Cuál? Porque yo te puedo hacer una donación de un auto, por ejemplo, ¿no? Hacerlo por escritura y donártelo en el momento, o sea, te lo entrego en el momento, y no es manual. Y de O un sea, bien no registrable. ¿cómo? De un bien no registrable. No, yo te puedo hacer, puedo hacer un contrato en el cual te voy a entregar un televisor dentro de 6 meses. Digamos, no es necesario que te lo entregue concomitante al acto. Sí. Si no lo sabés, el 10 de julio no te invito a mi cumpleaños, ¿eh? Profe, no me diga que cumple el 10 de julio. Sí. Somos dos. Alcoyana. Linda época, frío. ¿Eh? Sí, Linda época para cumplir. sí, linda época. Más ahora, ¿no? Cumplimos años en frío y no lo podemos festejar. Que se ¿Melissa? perfeccionan con la sola entrega de la cosa. Sí. Te dije que no te invito a mi cumpleaños, ¿eh? Si no lo sabés. Bueno, acá están diciendo los regalos. Pero no lo leas, tratá de sacarlo. Un regalo de cumpleaños, por ejemplo. ¿Y por qué te estoy diciendo que se perfecciona con la entrega de la cosa?
Vamos a suponer que yo el 10 de julio te invito a mi cumpleaños, vos venís y me decís, hola Eduardo, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños. ¿Vos sabés que estaban los negocios cerrados o me olvidé el regalo en el auto? Típica, típica. Salí a comprarte el regalo y me había olvidado la billetera. Típica, no te traen nada, ¿no? Che, mañana te lo traigo, el regalo. Pregunto, si es un regalo, ¿no? Y digamos, es una donación y es consensual, ¿vos podés exigir después al día siguiente que tenga el regalo? No. ¿Por qué? Y porque justamente se va a perfeccionar con la entrega. Pero Si no, no, se perfecciona con la entrega, no se entregó en el momento, por entonces, eso. Acuarios de Porque no manzana, se dice Gabriel, muy bien. Sí. No se perfeccionó en el momento, entonces no se puede exigir. ¿Está? Incluso algunas donaciones se perfeccionan con la tradición de la cosa. Si yo, caramelos, muy bien, Carlos. Por ejemplo, si yo tengo un pagaré que me firmó Leopoldo, ¿no? Y yo se lo quiero entregar a María Camila, no le voy a hacer un contrato en el cual, no, directamente le endoso y le entrego el título, o sin endosarle, le entrego el título, ¿no? Y ella como portadora de ese título le va a poder cobrar a Leopoldo, ¿no? Estas son las donaciones manuales. Yendo a los efectos, dijimos que lo principal es la entrega de la cosa, salvo cuando sea con... y otra donación manual que es típica, que ustedes, a muchos lo deben hacer. Gente que pide, o gente que está en una esquina que hace malabares o lo que sea, y uno está en el auto y dice, no tengo nada, después paso y te doy. Y no pueden después exigirnos que le demos, no sé, 10 pesos o 15 pesos o no tengo cambio. No se puede exigir. Es una donación manual. Digo, en los efectos, al ser un acto a título gratuito, ustedes inmediatamente me van a decir que la evicción y los vicios debitorios no son elementos naturales justamente de este tipo de contrato. Si no son elementos naturales, obviamente, en principio, el donante no responde por evicción, ¿no? Ya vamos a ver por vicios debitorios. Ahora, la pregunta sería, si no responde por evicción, en principio, ¿cuándo responde por excepción? Lo primero que me tienen que decir, Natalia está distraída, ahora sí te pregunto a vos. Sí, decime. ¿Qué es lo primero? Si vos decís no se responde por evicción, salvo, ¿la excepción cuál es? La primera que tenés que decir, siempre en contratos. En principio, el donante no responde por evicción porque es un acto de tiro gratuito, salvo, no leas lo que dicen los chicos, porque lo voy a que está escribiendo, a Keila la voy a bochar si sigue escribiendo. Tiene que, ¿no tenés micrófono, Keila? Perdón, no entendí la pregunta. Me anda mal a veces, No, por eso pues, estoy muteada. no, poner a manito cualquier cosa y contestás. Bueno, ¿ya lo leíste, Natalia? No, Bueno, ¿cuándo, siendo un elemento no natural de la donación, el donante igualmente va a responder por evicción? cuando lo consenso con el donatario, cuando lo... Sí, muy bien. Cuando lo acuerden, cuando lo pacten, cuando sea una cláusula del contrato. Camí, Sí. ¿tenés la manito? Sí, no, yo iba a decir que cuando la donación es remunerativa o con cargo también se tendría que hacer. Sí, señora. Ahora ya que estás, Camila, te agrandaste, pon el micrófono y Hola. decime cuándo más. Cuando Cuando se pacte, cuando sea remuneratoria con cargo, y cuando es mutua. no es mutua, ¿no? Pero Sí. ¿cuándo más pensar en el donante? Sí. Pasa que acaban de escribir algo, acaban de escribir que cuando el donante es de mala fe. Claro, cuando el donante es de mala fe, ¿qué quiere decir la mala fe? ¿En qué consiste la mala fe, Camila? En que no se dona con buenas intenciones o en que no se hacen las transacciones con buenas intenciones. No me No, verse. No saqué la es un guitarra. Está sacando la general. guitarra.
Eso en general. Y Cuando yo te no dono- se actúa. No, pero, perdón. Cuando Si no yo te se dono, escuchá, te dono este teléfono, Sí. ¿no? ¿Cuándo yo Sí. sería de mala fe? ¿Cómo puede Si ser de él- mala fe? ¿Eh? Sí, si no se actúa con honradez, con bla, 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 con No, veracidad escuchá y lo que todo te el digo. resto. Escuchá, Camila, yo te dono este teléfono y vos lo perdés por elección. Hay un Sí. tercero que era el dueño. Sí. ¿Cuándo yo soy de mala fe en ese caso? En ese caso, porque no tenés el dominio de la cosa. Sí, pero ¿qué me hace ser de mala fe a mí? Que vos sabés que no tenés el dominio de esa cosa y Sí, entonces el le vas. conocimiento de que te estoy donando una cosa que sé que no es mía. Ujú. Está muy bien. Y el cuarto caso es cuando la adicción la produce el propio donante. Yo le dono, por ejemplo, un terreno a Melissa, ¿no? Y yo estoy haciendo usucapión. Entonces, yo soy el propio, ¿no? Vicente del evicto que va a ser Melissa. Entonces, en esos casos, va a responder igual el donante, que reitero que en principio no responde. ¿Está? Lo mismo que los vicios redditorios. En los vicios redditorios, el donante Profe, ¿cuál es no el va a cuarto caso que responder. nombró? Uy, ¿Cómo? disculpe, lo interrumpí, perdón. No, 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 decime, que Valentina. se me cortó el audio y no escuché el cuarto caso, el último Cuando, que dijo. cuando sea el donante el que causa la adicción, ¿no? Es el propio donante el que causa. Es el propio donante el que es de mala fe, es porque fue pactado o es por el caso de las llamadas donaciones onerosas, que son la donación remuneratoria y la donación con cargo fundamentalmente. ¿Está? Bueno, lo mismo digo para los vicios redditorios, ¿no? Que no responde el donante, salvo que lo hayan pactado, o salvo la mala fe del donante, que es el conocimiento de que la cosa no era apta por su destino o tenía algún vicio oculto. ¿Está? ¿Cuáles son las clases de donaciones más importantes? Las donaciones mutuas, que nombró Camila, vamos a ponerla en primer término porque la nombró Camila, son aquellas que se hacen en un mismo momento. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir las donaciones mutuas? Y las donaciones mutuas sería prácticamente ¿qué? A ver quién me lo dice así rápido. Como una permuta puede ser. Sí, Camila, muy bien, muy bien. Sí, una permuta. Entonces, como es como si fuera una permuta, prácticamente sería como un acto a título oneroso. Entonces, la no equivalencia de las cosas donadas hace que uno pueda revocar la donación. Pero como sigue siendo donación, vamos a suponer que Cami y yo nos hicimos una donación mutua, ¿no? De cosas del mismo valor. Yo le doné este teléfono y ella me donó, no sé, un reloj que tenía, que valían lo mismo. ¿En qué casos igualmente una va a ser revocada y la otra va a quedar firme? Por ejemplo, que Camila, cuando yo la desapruebe en el segundo parcial, ¿no? Me diga, sos un no sé qué, o me tire algo que atente contra mi vida. O sea, yo puedo igualmente revocar la que me hizo ella por causa de ingratitud, ¿está? Perdón, la que yo le hice a ella por causa de ingratitud, y sin embargo la que ella me hizo a mí va a quedar firme. O sea, yo me voy a quedar con la cosa que le doné a Camila y con la cosa que ella me donó. En cambio, si no hay equivalencia entre las cosas donadas, se revoca la donación y cada uno le tiene que entregar a otro la cosa donada. ¿Está? Después hay una... Perdón, profesor. Sí, María Consuelo. ¿Y cuál es la diferencia entre una donación mutua y una permuta, entonces? Si las cosas son del mismo valor, en Sí. realidad se rigen por los actos de título gratuito, perdón, oneroso, pero siempre está la posibilidad, que esto es lo que lo diferencia, de que uno pueda revocar la donación por causa de ingratitud. Como sigue siendo donación, ¿no? Ok. Si la otra persona, digamos, comete alguno de estos actos que te estoy diciendo, vos podés revocar la donación, ¿no? Y quedarte con la que te hicieron. Bien. Por eso es donación. Es por lo único que se diferencia. ¿Está? Perfecto. Bueno, Bien. las donaciones remuneratorias, que es algo muy típico que en realidad cuando alguien las intenta hacer
en realidad está haciendo una donación pura y simple, es cuando el donante, escuchen bien, le realiza una donación al donatario por un servicio que el donatario previamente le realizó al donante, por el cual tenía una acción civil para exigir el pago del precio de ese servicio. Primera cuestión. Hay un servicio que le prestó el donatario y el donante, ¿no?, tiene como finalidad retribuir mediante la donación, no es acción en pago, ahora te voy a explicar, Angélica, es entregarle una cosa. Ahora, primero y fundamental, el donatario debía tener una acción judicial para exigir el pago. Si Dafne, por ejemplo, es mi vecina, y yo voy y trato de arreglarle, no sé, algo, se lo describiría más, ¿no? Pero vamos a suponer que, no sé, le arreglo un caño que pierde. Yo no tengo acción para exigirle a Dafne el servicio prestado. Ahora, si Dafne viene y me hace un par de consultas, ¿no?, en el ámbito extrajudicial, no judicial, yo tengo acción para exigir que me pague, porque las consultas deben retribuirse. Y ella me trae, por ejemplo, no sé, una botella de vino, ¿no? Dice, ella parece que me hace una donación remuneratoria. Y yo digo, depende, ¿no? O sea, depende de lo que yo quiera. Porque si, por ejemplo, yo puedo cobrar una consulta, vamos a suponer, un use, que son 2.630 pesos, y ella me regala una botella de toro que sale 150 pesos, en realidad, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, gracias, porque en realidad le estoy haciendo yo una donación a ella. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué estoy donando? Porque en realidad le estoy donando mi servicio. O sea, mi servicio, que es oneroso de por sí, lo estoy haciendo gratuito. Donación, el contrato de servicio. Sí, Camila, te escucho. Es más que todo una pregunta. Entonces, la donación remuneratoria tendría que ser siempre un poco más alta de la remuneración que tendrías que haber pagado el servicio, o pueden No. ser del mismo valor. Puede ser el mismo valor. Bien. Mira, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, que puede ser el mismo valor o más, ¿no? Y segundo, que formalidad, que esto yo les aseguro por gente amiga, generalmente por médicos o algunos abogados que, digamos, capaz que uno se excede en el buen sentido, ¿no?, en la atención a un cliente, y, por ejemplo, no sé, uno tiene que cobrar, por decir una estupidez, ¿no?, 20.000 pesos, y le regalan un iPhone que vale, o un iPad que vale, no sé, 150.000, ¿no? Entonces, obviamente, uno recibe ese regalo y no le manda la factura por los honorarios. Pero uno lo podría hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace a la donación remuneratoria, aparte del servicio prestado? ¿Quién me lo dice? Aunque no haya leído en el código. Estoy leyendo el código, no quiero que piensen. ¿Qué diferencia a la donación remuneratoria y a la pura y simple? Primero el servicio prestado. Y después... que la parte del servicio se cuenta como onerosa para el pago del servicio y el resto es la donación. No, que esté por Que sea escrito. dinero apreciable. No, que esté por escrito. Si no está por escrito, se considera que es una donación pura y simple. Entonces, uno que sabe de esto, ¿no?, obviamente, no es que lo vaya a hacer, pero, por ejemplo, yo hago un trámite judicial que me tienen que pagar 100.000 pesos o 200.000 pesos, y me donan un auto que vale 1.000.000 de pesos. Me dicen, toma, mira, Eduardo, fui, acá está el 08, firmado a nombre tuyo, andar, registro. Ah, bueno, bárbaro, gracias.
me subo al auto, me voy al registro, lo pongo a mi nombre, y a los 3 días le mando la factura de los honorarios. Se podrá enojar, todo lo que sea, pero me tiene que pagar. Porque no fue por escrito. Yo no le di un recibo que digo, recibí el 08 y el auto marca, no sé, X, digamos, porque es una donación remuneratoria. No está pactado como cláusula. Y si no está pactada como cláusula, es una donación pura y simple. A tener en cuenta. Sucede, y la verdad que no sucede mucho, pero que ha sucedido, ha sucedido. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que cobrar, no sé, 2 millones de pesos y el tipo es un multimillonario y me regala, no sé, una camioneta, un Amarok que sale 4 millones de pesos? Tomá, acá está, mirá, anda a la concesionaria, preguntá por fulano de tal y te va a dar algo. Entonces yo voy y me dice, tome, mira, acá está la llave, acá están todos los papeles, se la regaló fulano de tal. Y yo digo, bueno, no lo voy a atender más, le mando la factura que me tiene que pagar aparte de 2 millones de pesos. Y me la tiene que pagar. Y si no lo puedo ejecutar, y él no me puede decir, no, pero yo le regalé una Amarok. ¿No? Porque no fue hecho por escrito. Les aclaro que Volkswagen tiene un contrato conmigo para hacer publicidad en los Zoom de la facultad. No, mentira. No, mentira. Bueno, donación remuneratoria. Cuando pregunto esto en el parcial, ¿no? Me lo tienen que decir así. Ahora bien, vamos al tema de Cami. Vale, dame 2 segundos. Vamos al tema de Cami. Me dice Cami, Eduardo, dice, lo que se dona, la cosa donada, dice, tiene que ser igual, tiene que ser superior o igual. Yo digo, puede ser igual o superior. Y justamente, ¿no? Si es igual, no hay, y es una donación remuneratoria, en ningún caso se rige por la donación. Se va a regir como si fuera un acto a título oneroso. Si excede el valor del servicio prestado, por ejemplo, yo presté un servicio por 100.000 y la cosa que me donan vale 500.000, hay una parte onerosa que es 100.000 y una parte gratuita que es por 400.000. ¿Por qué digo esto? Vamos a suponer que la cosa tenga un vicio redebitorio y que para solucionar ese vicio redebitorio hagan falta 200.000 pesos. No me puede reclamar nada. Porque la cosa que valía 500, menos lo que hay que arreglar, digamos 200, la cosa vale 300, que excede los 100.000 pesos del servicio prestado. Entonces, ya sea por evicción o por vicios rededitorios, me va a poder reclamar Camila en la medida de la onerosidad de la donación, que no es otra cosa que en la medida del precio o del valor del servicio que yo presté. Entonces, hasta el servicio que yo presté, hasta el precio del servicio que yo presté, es un contrato a título oneroso. En lo que excede, es un contrato a título gratuito. ¿Dónde está, Valentina? Te había levantado la mano, perdón. Sí, no, era justo respecto a lo mismo. Entonces, si es en la misma medida del valor del servicio prestado, es considerado oneroso. Exacto, tal cual. Un acto a título oneroso. Claro, porque yo me quedé pensando por qué se considera donación, si fueran del mismo valor, si podría considerarse, no sé, no me sale el nombre, no sé, una permuta, o sea, porque es la contraprestación por un servicio. ¿Dónde estaría la intención de hacer es como el precio, es lo mismo que es el precio, si vos, por ejemplo, no sé, me prestás un servicio, te vuelvo a repetir, por 4 millones de pesos, y yo te doy una Amarok que vale 4.050.000, lo mismo. En realidad, estoy pagando. No hay nada ahí que sea a título gratuito. Entonces, vas a responder por todo. Si hay adicción, vas a responder por todo. Si hay vicio reditorio, vas a responder por todo. O sea, no es considerado donación. Por eso, la donación, o el acto gratuito es el exceso. No, digo, sería un poco como el límite, sería el límite entre la donación, digamos, la permuta en la donación y una compraventa, ¿no? Como un lugar en el medio. Sí, siempre, digamos, el juez lo va, porque en permuta en realidad no hay nada, no hay ningún artículo de permuta. Porque lo que te dice de permuta es que si es de más valor el
objeto, que la plata, cuando hay diferencia, será permuta, si es mayor el objeto y si no, no, será considerado, ¿viste? Bueno, no tiene muchos artículos. ¿Por qué? Porque la permuta se rige por la norma de la compraventa. Bien. Entonces, digamos, sería exactamente lo mismo. ¿Está? Y otra cosita, le quería hacer Sí. una pregunta. Digo, ocurre mucho fraude con esto que decía de que te regalan un Amarok y el servicio que prestaste fue muy Inferior. inferior. También se puede presumir que hubo algún fraude, que está viciado, no sé cómo sería. No, porque, digamos, en la medida en que el donante tenga plena capacidad, ¿no? Y esto vuelvo a repetir, que es muy común, y esto te va a pasar en la profesión, lo que pasa es que vos no le vas a hacer el juicio, con lo cual no le vas a decir, no, gracias por lo que me regalaste, pero tenemos que hacerlo por escrito, porque si no yo te puedo cobrar los honorarios, no lo vas a hacer. Pero, de hecho, a mí, por ejemplo, a fin del año pasado, para Navidad, me hicieron un regalo, pero importante, no tampoco, pero me hicieron un regalo muy importante, y yo no les voy a decir, che, mirá que no es remuneratoria, porque no, ya está. Tampoco le cobré, obviamente, ¿no? Pero digo, hay una diferencia, ¿no? Porque si vos tenés en mira beneficiar a alguien y le tenés que pagar 100.000 pesos y le regalás, por ejemplo, no sé, ¿qué te puedo decir? 100 plantas de 1.000 pesos, ¿no? Y yo decís, ¿pero para qué quiero las plantas? No, gracias, pero pará, pagámelo. ¿Me querés regalar 100 plantas? Bárbaro, allá vos. Pero dame la plata. Pero yo digo, no como macetas, ¿viste? ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, ahí está el juego. Cuando generalmente te hacen una donación remuneratoria, generalmente es muy superior el valor de la cosa donada al servicio prestado, ¿no? Y por eso es donación, porque en realidad lo que tienen en mira es beneficiar y te van a dar algo de mucho valor donde va a haber una diferencia entre la cosa donada, que es superior al servicio prestado, al valor del servicio prestado, que es inferior. Keila, te escucho. Tengo una duda. Si es una donación simple, o sea, Sí. si no se constó en un instrumento, ¿no se puede pedir el excedente judicialmente? No, porque si no consta en el instrumento, ¿no? La que es una donación remuneratoria, el excedente es de la cosa donada. Con lo cual, vos donaste algo, si donaste en exceso al servicio prestado, es porque querías hacer un acto, una liberalidad. Y vos, que sos el donatario, te estás beneficiando, ¿por qué vas a darle la diferencia? Claro. ¿Está? Si no es que me están negociando que me va a dar en pago algo y yo tengo que dar la diferencia. ¿Está? Bien. Que a veces sucede, ¿no? A veces me dice, vamos a suponer que yo tenga que hacer una sucesión y alguien me dice, che, mirá, te tengo que pagar, no sé, 1.000.000 de pesos. Te entrego un auto que vale 1.000.000. Sí, bueno, pero eso no es una donación, eso es un pago, ¿no? Una dación en pago. Sí, Mariano Manuel. Profe, quería hacer una consulta. En caso de que, damos un ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer el que va a ser la donación remuneratoria, ¿no? A el albañil, le debo 100.000 pesos, ¿no? Entonces yo le hago la donación y lo hago por escrito. En concepto de la deuda que yo tengo con él, ¿eso, digamos, generaría efectos cancelatorios, como el pago de las Sí, obligaciones? sí ¿Eso me liberaría a mí sí, tal cual. de Si él lo acepta, responsabilidad? sí. Lo que yo te quiero decir es que tenga mucho cuidado porque en el ámbito del contrato de trabajo, no del contrato de servicio, en el ámbito del contrato de trabajo es nulo. Ah, Porque la prestación debe ser dineraria, está, si no se presume que hay un abuso del empleador. claro. ¿Está? ¿Valen? Hola, en realidad vengo a avisarle que Carolina Buda está tratando de prender el micrófono y no tiene para levantar la mano, así que ahora va a intentar hablarle ella por micrófono. Bueno, Caro, dale. No sé, hablo lo más fuerte que puedo, a ver si se me escucha un poco más. Sí, te escucho, dale. Hoy estaba, volviendo al ejemplo anterior, en la donación, del ejemplo del servicio, la donación remunerativa, ¿no terminaría siendo un acto mixto?
O sea, Ilícito. no mixto. Ah, mixto, sí, obviamente. Claro, no, pero porque usted había dicho que no era una donación, pero si los actos mixtos se rigen por la regla de la donación, No, estás equivocada. Si vos te fijás, justamente en la parte general, después de 1542, dice que puede ser mixto, pero únicamente se rigen por la donación en la parte de la gratuidad. Y en la otra parte, de acuerdo a la naturaleza del acto, dice. Entonces, no, sí. bueno, es mixto, quiere decir que es parte onerosa y parte gratuita. Por ejemplo, la donación remuneratoria. La donación remuneratoria, cuando la cosa donada excede el valor del servicio, es un acto mixto, porque hay una parte que es onerosa y una parte que es gratuita. ¿Está? Claro, sí, a eso me refería. Ahora, a ver, Dafne, que no hablaste. Te puso de ejemplo, pero no hablaste. Decime, en la donación con cargo, cuando el donante entrega un bien al donatario, ¿no? Y le impone realizar algún acto o entregar alguna cosa al propio donante o a una tercera persona. ¿Cuál es la medida de la gratuidad o cuál es la medida de la onerosidad y a partir de eso hay gratuidad? ¿Con la de cargo? Sí. No. ¿Te doy un ejemplo? Sí, por favor. Muy bien. Yo te dono a vos, ¿no? Un auto que vale 1,5 millones de pesos, ¿no? Pero te impongo, como en la escritura, te impongo como cargo que vos le des a Natalia Pastori la suma de pesos, suponete 10.000, por cada mes que dure la carrera de Natalia, mientras estudia abogacía. Es un cargo que yo te impongo. Si vos aceptás la cosa, pero vas a tener que pagarle 10.000 pesos a Natalia hasta que se reciba. La renta a ella. Exacto. ¿Qué sería? ¿Un acto a título oneroso, gratuito? Yo creo que es un acto... ¿Cuál es la medida de la onerosidad? Yo te digo, 10.000 pesos no son, porque Natalia no se va a recibir este mes. No, pero al tiempo que ella de acá, que ella Como se siga así, reciba... el contrato no lo aprueba en esta comisión. Sí. No, pero de acá, bueno, también. Pero de acá al tiempo que se reciba no lo podemos calcular. Bueno, pero vos me vas a decir a mí, ¿no? Suponete, bueno, Natalia se va a recibir en 2 años, suponete, o en 3, como mucho. Sí. Son 240.000 o 360.000 pesos. Vamos a suponer que vos sabés que en 3 años se recibe Natalia y que vas a gastar 360.000 pesos. Yo te doné algo que vale 1.000.000 de pesos. ¿Cuál es la medida de la onerosidad de este acto que hicimos, de esta donación? ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Ah, estás. No, acá. Pero no entiendo por Sí. qué la medida de onerosidad. Claro, porque cuando yo te hago te lo explico así. Sí. Si yo te hago una donación a vos de una cosa que vale 1.000.000 de pesos y vos durante 3 años le tenés que dar 10.000 pesos a Natalia, ¿cuánto te estoy donando? Y mucho más. Dafne, pensá un poco. Sí. Yo te dono algo que vale 1.000.000, pero vos tenés que pagarle a ella. No es que vas a recibir de ella, sino que vos tenés que pagarle a ella. Vas a sacar de tu bolsillo 10.000 pesos todos los meses durante 3 años. ¿Cuánto te estoy donando, Dafne? Leo, te voy a asesinar, ¿eh? Dejá de escribir con las respuestas. Pero... No podés llamar a 144 porque lo conozco de antes, Leo, así que no va a llamar por violencia. El 1.000.000 menos 360. 640.000 pesos. ¿Me entendés? Sí, ahora sí, con la cuenta sí. Lo que no importa, si vos no haces la resta, no importa. Lo importante es que me tenés que decir. Y lo que vos me estás dando gratuitamente es, suponete, el valor del auto descontado lo que yo le tengo que dar a Natalia. Entonces, en la donación con cargo, ¿no? Justamente, la parte onerosa
es la parte del cargo, o sea, la prestación o las cosas que vos le tenés que dar al donante a un tercero, porque yo te puedo imponer un cargo a vos en beneficio mío, propiamente mío, o en beneficio de Natalia, por ejemplo, que es un tercero. Yo te digo, mira, Dafne, vos porque hay servicios que son mensurables en dinero. Y le estoy hablando de casos que se dieron en la realidad y casos en los que yo intervine. Una señora mayor le donó a una vecina que estaba enfrente, que era enfermera, y al marido, que era taxista, una casa con el cargo de que le hagan, ella le aplique una inyección o no sé qué, tenía que darse, o tenía que dársela, y él la lleve a hacer distintos trámites. ¿No? ¿Eso tiene un precio o no tiene un precio? Y sí. Bueno, ¿cuál va a ser la donación? Te digo por qué intervine. Porque evidentemente, los donatarios se hartaron a los 5 meses, ¿no? Y porque la señora mayor era un poco complicada y quería que estén las 24 horas encima de ella. Entonces fue a la escribanía donde hizo la donación, que yo era abogado de la escribanía, y le dicen, quiero revocarla. ¿Por qué se puede revocar? Porque yo le impuse este cargo y no me lo cumplieron. Entonces, viene a hablar a mí y yo digo, claro, la puedo revocar por incumplimiento de cargo. Cuando viene el donatario, le manda la carta de cuento, viene el donatario y me dice, pero no sabe lo que es. Dice, si yo llego a hacer toda la cosa que me pide, le estoy pagando la casa en 6 meses. ¿Se entiende? Sí, Tengo que sí. trabajar para ella, mi mujer y yo. Entonces, la medida del cargo, digamos, si las prestaciones son mensurables en dinero, ¿no? Puede ser una entrega de cosas. Si vos tomás un taxi, yo soy taxista, tengo un taxi, y te digo, mirá, te dono la casa, perdón, vos me decís, te dono la casa, pero vos me tenés que llevar a donde yo quiera, y estoy de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche dando vueltas por Mar del Plata durante 5 o 10 años, te pagué más que la casa. Claro. ¿Seguir lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, ya ahí no tiene nada de gratuito. No, se ¿Sí? vuelve oneroso, claro. Bueno, ¿entienden lo que es una donación con cargo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, quiero que me digan nada más esto. ¿Quién, cuando hablamos con Dafne, ¿no? Que yo le donaba algo a Dafne con la condición de que ella le haga una prestación o le entregue algo a Natalia, ¿no? ¿Hay 3 partes en el contrato? No, son 2 partes y un beneficiario. En todo caso, si se pone un tercero. ¿Cómo? Si se pone un tercero. Dafne... No, si se pone un tercero son 2 partes de todas formas. Es el donante y el donatario. El tercero podría ser, no sé, un tercer interesado, el beneficiario, digamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo serían? ¿Quién tiene acción, Camila? ¿Cómo son las acciones? La acción la tiene el donante en un principio, y de última ¿El donatario? Claro, el donatario. El donatario y el donante, los dos tienen acciones. Sí. ¿Está? ¿Qué tipo de acciones? ¿En qué sentido qué tipo de acciones? ¿Tipo directa? ¿Porque Natalia tiene alguna acción? ¿Que es la tercera beneficiaria? No, Natalia no. Sí. Pero Sí. no directa, no es una acción directa. No, lo que me tengo que decir, no es una acción contractual. Digamos, las acciones contractuales es entre Dafne y yo. ¿Está? Claro. Por ejemplo, yo le digo a Dafne que le entrego algo y que le tiene que dar una prestación, o le tiene que entregar un cargo, digamos, a Natalia, y no cumple. Natalia no tiene la potestad de revocar por incumplimiento del cargo. El que tiene la potestad soy yo. ¿Se entiende? Pero Natalia tiene una acción personal que es para pedir que se cumpla con el cargo. Sí. ¿Está? Entonces, Sí. hay como una pirámide, ¿no? Donde se pueden establecer las relaciones entre donante, donatario y tercero beneficiario. Que esto ustedes lo vieron, ¿no? En contratos, por ejemplo, a favor de un tercero. ¿Está? Bueno, hasta acá vamos a llegar. La clase que viene seguimos con donación. Y el doctor Juárez, quiero aclararles una cosa. El doctor Juárez me dijo que terminó con los temas, contestando un poquito para Manuel. Yo le pedí que el viernes de la semana que viene, ¿no? de esta semana, que les haga hacer un trabajo práctico en clase. Casi terminó. Y de última, el viernes de la otra semana, les queda libre. Está para estudiar para el parcial.
Pero si les pide un trabajo y es hacer un contrato, seguramente en el momento del parcial será tenido en cuenta ese contrato que tengan que hacer. ¿Ok? ¿Mm? ¿Yo les dije que hagan un contrato ya para el parcial o no? Sí. ¿No? ¿Ah, sí? Pero el contrato hay que hacerlo en la clase de Juárez, dijo. Yo voy a ver qué me dice Juárez. Yo el lunes que viene les voy a decir qué tipo de contrato tienen que tener al momento de rendir el parcial. Conmigo, los que rindan conmigo. ¿Ok? O sea que van a tener que hacer un trabajo práctico, me lo van a tener que mandar, y aparte van a tener que tener el día del parcial. ¿Sí? Bueno, chicos, buenas noches y buena semana. Buenas noches. Buena semana. Chao, hasta luego. Chao, profe, Buenas gracias. noches. Chao, Buenas chao, noches. chao. Buenas noches.